Hola, buen día. Hoy me acompaña Paola Gallegos, maestra de Educación Inicial en el distrito de Tinguiña, en la comunidad Santa Bárbara. Y también está presente la señora Gisbel Fajardo, que ella es mamá de Matías, que, bueno, el año pasado, cuando implementaron toda esta propuesta de lectura por placer, tenía 5 años. Entonces, nos va a contar Gisbel cómo ha sido esta experiencia como mamá, ¿no? A veces como papás, claro, estamos con poco tiempo, ¿no? Y ahora, sobre todo, que nos toca hacer educación inicial a distancia, pues se hace todo mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo así se animaron a implementar la propuesta que les propuso Paola de lectura por placer en los hogares? Bien, bueno, en la experiencia que tuve con Matías, el año pasado fue un año un poquito complicado porque se estaba acostumbrado a que vaya al colegio, realice las actividades en el colegio y en casa, bueno, solo juegos, todo tranquilo. Pero el año pasado fue diferente. Por la coyuntura, todas las actividades se tenían que realizar en casa, ver el programa, luego realizar los retos y era un poquito más complejo porque se juntaba lo que era trabajo remoto y también las actividades de Matías. Pero encontré un alivio cuando, por ejemplo, la Miss Paola propuso la lectura por placer, ¿no? Este taller, que en realidad no muchos padres ingresaron, pero en mi caso todo lo que tenga que ver con el desarrollo de Matías, todo lo que venga en pro de su educación, de su mejora y que vaya desarrollando nuevas habilidades, me parece excelente. Entonces yo no lo pensé dos veces y acepté. Ingresé al taller de la Miss y bueno, el taller de la Miss consistía en enviar un audiocuento por semana para que el niño pueda escucharlo todos los días en el momento antes de descansar, ¿no? En el caso de Matías era lo último que escuchaba en el día, digámoslo así. Era un cuento para abrigar, para dormir antes de descansar, era lo último que él escuchaba. Al inicio como que nosotros no teníamos la costumbre, o si yo le leí un cuento, era un cuento hoy, un cuento diferente dentro de 2 días, y así de manera esporádica. No teníamos un hábito de lectura o de escucha del cuento. Luego de esto empezamos a aplicar este hábito, ¿no? Todos los días en la noche, antes de dormir, escuchaba su cuento. Luego de los 3 días, 4 días alrededor, entonces yo le pedí a Matías que él me contara el cuento, y al inicio lo resumía mucho, ¿no? Se olvidaba de algunas partes, lo narraba como él lo recordaba, y yo lo iba ayudando, ¿no? Con algunas cosas. Y eso lo grabamos y se lo mandaba a la Miss para que ella también pudiera ir observando cómo iba Mati. Fue pasando el tiempo y era increíble cómo poder observar que la retención del cuento era mayor. Ya él llegó al punto en el que te narraba el cuento así, tal cual era la historia, el cuento, incluso con detalles que ni yo misma podía recordar o que se me hacía un poquito recordar y él sí los manejaba. Y entonces ya él todas las noches me lo pedía. Sabía que le tocaba el cuento, que tenía que escucharlo, y era porque él quería, a él le nacía, quería escucharlo, y entonces me di cuenta que se había generado ese hábito de escucha de la lectura. Antes de ingresar a este taller, Matías tenía un vocabulario pobre, ¿no? No era muy expresivo, incluso al momento de expresarse tartamudeaba. Y eso la Miss lo debe recordar, aquí en casa yo lo recuerdo, mis papás lo recuerdan, todos los que convivimos con Matías, recordamos que él al hablar se trababa y no terminaba las palabras, se le dificultaba. Y el año pasado lo único diferente que hemos hecho fue el taller de lectura, porque Matías no ha llevado ningún tipo de terapia de lenguaje, por ejemplo, el año pasado. Ha llevado otro tipo de terapias, pero antes de la pandemia, pero de lenguaje nunca. Y lo único diferente que hicimos fue el taller. Y terminando el taller, lo que yo pude observar fue un vocabulario más amplio, una mayor expresión. Aparte, él se sentía confiado al momento de comunicar las cosas de manera clara. Ya anteriormente habían palabras que no se entendían, pero ahora todo era claro y fluido, y la tartamudez no había para nada, y hasta el momento sigue así, excelente. Aparte de eso, también su creatividad como que se explotó más,
porque no solamente era audiocuento y expresarle el cuento, sino que también representarlo. Él observaba que la Miss Paola enviaba sus teatrillos y él también quería hacerlo. Y en nuestro caso, o en el caso de todos, utilizábamos material que teníamos en casa. Por ejemplo, Matías representó una vez el cuento de los tres cabritillos. Y lo que él tomó para representar a sus cabritillos, porque aquí no tenemos esos animalitos, eran dinosaurios, ¿no? Y los categorizó por tamaño, ¿no? El pequeño, el mediano y el más grande. Recuerdo que el puente por el cual cruzaban ellos lo hizo con una pista de carreras que se engrana, y el monstruo, él lo asoció con su Venom, que es el enemigo de Spider-Man. Él es fan de Spider-Man. Entonces, el monstruo era Venom y lo puso ahí también en el teatrillo, ¿no? Y lo ambientamos con telas verdes y con arbolitos y cosas así de juguete, todo hecho en casa, ¿no? Y él realizó su teatrillo, salió bien, tal cual él lo expresaba, excelente, se entendió, y cuando se terminó ese teatrillo, incluso continuó jugando a él posteriormente, como juego, era juego ya. Y me di cuenta que ellos aprenden así más jugando que obligándole a aprender algo, ¿no? Cuando a ellos les nace, aprenden mejor. Y esa ha sido mi experiencia, la verdad, con Matías, y estoy bien contenta porque siento que los logros que se han obtenido han sido bien grandes. Y considero que si se vuelve a aplicar este año, si fuera algo cotidiano, que todos los años se implemente la lectura, va a ser mucho mejor, o sea, va a aumentar su potencial y va a ir mejorando cada vez más. La verdad que yo lo recomiendo para todas las mises que apliquen esto con sus niños, porque como les comento, lo único diferente que yo hice con Matías fue el taller de lectura el año pasado, ¿no? Ingresar a ese taller. Y el mayor resultado que vi fue en expresión, vocabulario y adiós tartamudez, ¿no? Ya había una confianza, él se expresaba súper bien y continúa así hasta ahora, ¿no? Esa es mi experiencia con Matías. Gracias, señora Gisbel. Qué lindo lo que nos dices, ¿no? Cómo a través de una práctica de lectura, ¿no? Porque tú cambiaste, digamos, tú nos contaste que a veces les leías, pero no era con la misma frecuencia, o cambiabas de cuento, ¿no? Pero el seguir esta rutina de un mismo cuento, por lo menos una semana, da la oportunidad de que, claro, Matías se haya grabado, haya interiorizado el lenguaje, luego lo pueda expresar con fluidez, ¿no? Pueda ganar ese vocabulario, le ha permitido tener todos esos logros. Seguir esto, ¿no? Como papá exige, claro, que uno se organice para separar un tiempo. Y a veces como papás decimos, ay, pero no puedo, no tengo tiempo. ¿Qué recomendación les puedes dar a aquellos papás para que puedan empezar esto que es nuevo, ¿no? De separar el tiempo y lograr ese hábito y seguir esa misma lectura, porque también a veces como papás pensamos que hay que llenarlos de distintas lecturas y que se va a aburrir o cada día un libro distinto. ¿Qué les podrías decir a partir de esta experiencia a los papás? Bueno, según mi experiencia, yo, como anteriormente les comentaba, le narraba a Matías un cuento un día, otro día otro cuento, luego de 2 días otro cuento, no había una rutina, no había un hábito, él no interiorizaba, no recordaba el cuento, no captaba, o sea, se olvidaba muy rápido. Pero cuando se empezó a aplicar de que un cuento a la semana, entonces ellos se lo grababa, lo interiorizaba mejor y lo podía luego expresar tal cual. Si es un cuento diferente, el niño, bueno, Matías no lo va a recordar. Y si es un cuento por semana, entonces él sí lo recuerda, lo interioriza. El tiempo que se toma para hacer esto no es más de 5 minutos, 10 minutos, la verdad, antes de dormir. Es bien corto, es lo último que hace. Ya cuando está en su camita, solamente háblele, dile el cuento, que lo escuche, tú mismo cuéntaselo, no toma más de 5 o 10 minutos y la verdad que favorece un montón. Entonces, no es una gran inversión de tiempo, porque es bien corto y los resultados son bien buenos. Entonces, yo les recomendaría a los papás que tomen ese pequeño tiempo para los niños. Yo sé que vienen cansados de casa, perdón, del trabajo, porque mayormente se viene el trabajo y se va de visita en la casa, a la casa, como comentan, pero ese tiempo va a ser bien favorecedor para los niños, ¿no? Generar ese hábito y mejorar, ¿no? Que es la lectura. Y observar todos los beneficios que les traen va a ser la mejor retribución que ellos van a poder tener como padres, la verdad.
Excelente, gracias. Que eso que dices, ¿no? Es poco tiempo, pero los beneficios van a ser enormes, ¿no? Y es posible. No sé, Paola, si tú quieres comentar algo de que te veo con una enorme sonrisa de felicidad. Bueno, es que realmente para mí es una felicidad, como dices tú, escuchar a Gigi, una generación, pasó una generación, ahora ya estoy con la segunda generación, escuchar a una alumna mía, ahora que me hable de su hijo, qué bonito, ¿no? Que continuamos. Eso es lo bonito y solo decirle a Gigi que le agradezco bastante por, porque nos ha regalado ese tiempo y a través de sus palabras yo sé que con ese mensaje que ella ha dado como madre de familia, va, va a contagiar, con ese entusiasmo vamos a poder que más padres de familia se involucren en esta gran propuesta y que imagínense, si todos los padres apostamos por una lectura por placer, los logros que tendríamos y cómo cambiaría nuestro Perú, ¿no? Uy, sería grandioso que todos iniciemos esta gran propuesta. Gracias, Gigi. Miss, la verdad la que da gracias aquí soy yo porque yo siento que usted dio más de lo que normalmente una Miss da, implementando lo del taller, es algo adicional y la verdad que ha sido súper bueno. Yo estoy bien agradecida con usted por eso, porque lo que observé con Matías, la verdad fue increíble. Tal vez hasta ahora él seguiría así un poco no sabiéndose expresar, con la tartamudez y todo ese tipo de cosas. Entonces, el salto del logro que él ha dado ha sido bien grande y para adelante, ¿no? Si este año viene el taller, igual ahí yo voy a estar. Genial. Un aplauso realmente así enorme, grande. Gracias, Para gracias, las Gigi, maestras, gracias a todos. ¿no? Que están apostando por esto, como Paola, para los papás, mamás, que también están haciendo un gran esfuerzo, trabajando de manera conjunta con los maestros, porque claro, quien termina ganando son los niños, ¿no? Son ellos los que terminan ganando y no se necesita mucho tiempo, como ha dicho Gisbel, es entre 5 a 10 minutos que tenemos que dedicar cada día, es poco tiempo, los resultados son enormes, 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 y los niños salen ganando con esta experiencia de lectura por placer. Yo les agradezco muchísimo y bueno, lo hermoso es que, claro, Paola ha sido maestra de Gisbel cuando era niña. De su hermano también. De su hermano también, porque Paola está hace 25 años aquí en Santa Bárbara, ¿no? En este caserío, trabajando. Y ahora qué bonito que tienes la oportunidad de acompañar a su niño, ¿no? Y bueno, seguirás, Paola, llevando esto de lectura por placer a muchas otras generaciones, estoy segura. Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Así que bueno, muchas gracias. No sé si algo más deseas decir, Gisbel o Paola, antes de cerrar esta entrevista. Muchas gracias porque como ustedes, esta propuesta, los niños, Manet y tú y las madres de familia que apoyaron, como les dije y vuelvo a repetir, la ganadora soy yo, ¿no? La ganadora soy yo, esas muestras que te dan los niños son el mejor regalo que una maestra, cuando escucha sus vocecitas, ese es el mejor regalo que tú puedas tener como maestra. No hay otro regalo que se pueda comparar. Es muy lindo y gratificante. Y gracias a todos. Lindo, lindo. Y entonces, para cerrar, decir que la lectura por placer es esa herramienta indirecta que va a activar muchísimos aprendizajes sin que tengamos que hacer nada más que regalar una bonita lectura, ¿no? Incluso va a ser el propio terapeuta de los niños, como dijo Giselle, ¿no? Los niños no van a necesitar terapia de lenguaje, si es que porque el cuento mismo, una buena lectura que regalamos, va a hacer su trabajo solo. Así que bueno, esperemos que esta experiencia los anime a poder comenzar la propuesta de lectura por placer de Nara. Gracias. Gracias. Muchas gracias.